Bienvenidos. Antes de comenzar con el relato, me gustaría saber desde dónde nos están escuchando y a qué hora te gusta escuchar estos relatos. Te leo en comentarios. Sin más que decir, comencemos. Me llamo Elías. Tengo 27 años y soy montañista aficionado desde los 18. Desde que pisé por primera vez la Sierra de Arteaga, en Coahuila, supe que ese lugar me iba a marcar. Sus paisajes de pinos infinitos, sus barrancas escondidas entre la neblina y ese silencio profundo que parece tragarse los pensamientos. Todo me hacía volver. Pero hay una noche, una sola, que nunca pude olvidar, y no por la belleza del lugar, sino por lo que viví en un viejo refugio de montaña, olvidado por todos. O eso creía yo. Todo comenzó un jueves de octubre. Tenía varios días libres del trabajo y quería escapar de la ciudad. Me lancé desde Saltillo con mi mochila, una tienda ligera por si era necesario, y lo básico, comida enlatada, mi navaja, linterna, un par de baterías extra y un termo con café cargado. El plan era subir por un camino poco transitado rumbo al Cerro La Viga, uno de los más altos de la región, y pasar ahí la noche. Pero una mañana fresca en el ejido Los Lirios, antes de iniciar la caminata, un viejo me detuvo en la tiendita donde compraba una coca. ¿Va solo?, me preguntó mientras armaba su bolsa de mandado. Sí, me gusta más así. Me ayuda a pensar. Pues piénsalo bien. Allá arriba hay cosas que uno no debería encontrar solo. Lo miré sin saber si lo decía en tono de advertencia o burla. Solo asentí y me despedí. Lo tomé como una de esas frases misteriosas que suelta la gente mayor en los pueblos. La caminata fue larga. El sol apenas tocaba los picos y el frío del amanecer se sentía en los pulmones. Los primeros kilómetros fueron tranquilos, entre los senderos marcados por ciclistas y algunos cazadores. Pero cuando me desvié por un paso más estrecho y empinado, fue cuando sentí esa soledad cruda que solo los bosques profundos pueden ofrecer. Mi destino real no era el cerro, sino un refugio abandonado que me había mencionado un colega montañista meses antes. Me dijo que alguna vez lo usaron grupos de rescate y luego lo dejaron a su suerte. Según él, estaba más o menos a 3000 metros, oculto entre pinos viejos, lejos de todo. Perfecto para pasar una noche sin interrupciones. Cuando lo encontré, ya eran casi las 6 de la tarde. El sol se escondía detrás del horizonte y el frío empezaba a morder. El refugio era una pequeña cabaña de madera y lámina, con la pintura pelada y las ventanas tapadas con tablas. Tenía una sola puerta oxidada, colgando de una bisagra torcida, y adentro, un catre cubierto de polvo y una chimenea a medio derrumbar. No me importó. Me acomodé lo mejor posible, barrí un poco con una rama y dejé mi mochila en una esquina. Esa noche planeaba dormir ahí, resguardado del viento. Encendí mi lámpara de cabeza y me puse a preparar algo de comer. Mientras calentaba una lata de frijoles en mi hornillo, me di cuenta de algo curioso. Había restos de ceniza en la chimenea, ceniza reciente, no vieja y deshecha, sino gris clara, como si alguien hubiera hecho fuego ahí hace apenas un día o dos. Me detuve, revisé mejor. También noté unas latas de atún vacías apiladas en una esquina, una botella de agua casi llena, y lo más raro, una cobija hecha bola bajo el catre, oliendo a humedad, pero también a sudor. Alguien más había estado ahí, o todavía estaba. Ese pensamiento me revolvió el estómago. De pronto, el silencio del bosque ya no era paz, sino tensión pura. Salí unos pasos para revisar alrededor del refugio. No había señales recientes, ningún vehículo cerca, ninguna huella fresca. Pero la tierra estaba seca y dura, difícil de leer. Intenté convencerme de que quizá fue un cazador o algún campista que pasó la noche antes. Me metí de nuevo al refugio, atranqué la puerta con una rama gruesa atravesada entre dos clavos
y me acosté sin quitarme los tenis. El sueño me venció por ratos, pero cada pequeño ruido afuera me despertaba. Los crujidos del bosque, el viento entre los árboles, el golpeteo leve de una rama en el techo, hasta que algo cambió. Fue pasadas las 2 de la madrugada, según mi reloj. Me despertó un sonido suave, como el roce de tela, muy cerca. No era el bosque. Venía del interior. Me incorporé lentamente. Apagué mi lámpara y me quedé quieto, con el corazón bombeando en los oídos. Entonces, lo escuché de nuevo. Un susurro seco. Alguien respiraba. Adentro, conmigo. Pensé que me estaba volviendo paranoico. Pero cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, distinguí una silueta agachada cerca de la chimenea. Estaba quieta, como si supiera que la miraba. Me quedé congelado. Por instinto busqué mi navaja en la mochila a un lado. Al hacer el movimiento, la figura se alzó de golpe. Me lancé hacia la puerta, quité la rama que la atrancaba y salí corriendo entre los pinos. No sé cuánto corrí. Sentía las ramas rasgándome la cara, las piernas tropezando con piedras. Finalmente me escondí detrás de una roca grande, intentando controlar la respiración. En algún punto me obligué a mirar hacia atrás. Nada. Oscuridad total. Pero el silencio era diferente, más pesado. No podía volver al refugio. No sabía quién era ni qué buscaba. Pasé el resto de la noche a la intemperie, temblando y sin atreverme a cerrar los ojos. Al amanecer, regresé con cautela. El refugio estaba vacío. Todo seguía en su lugar, salvo mi mochila, que ya no estaba. Me sentí expuesto, como si me hubieran quitado algo más que objetos. Volví al pueblo ese mismo día, a pie, con los labios partidos y las manos heladas. Cuando le conté lo ocurrido al mismo viejo de la tienda, no pareció sorprendido. Ese refugio ya lo han usado antes, no por montañistas ni por gente buena. Hace unos años encontraron ahí unas bolsas con armas. Desde entonces, mejor ni acercarse. Le pregunté por qué nadie dijo nada, por qué no había advertencias. Solo me miró y dijo: el que se mete solo al monte debe saber que hay cosas peores que los animales. Desde ese día, nunca más volví solo a la sierra. Y si alguna vez la nostalgia me empuja a regresar, evito el sendero del viejo refugio, porque en ese monte, a esas alturas donde el viento no tiene dueño, aprendí que el verdadero miedo no es el que imaginas, sino el que te observa en silencio, desde la oscuridad, esperando que bajes la guardia. Regresé a Saltillo esa misma tarde, sin decirle nada a nadie más. Mis amigos montañistas, con los que a veces compartía rutas o mapas, no se enteraron del incidente. Sentía una mezcla de vergüenza y una necesidad extraña de olvidar. Pero la verdad es que no podía dormir bien. Durante varias noches me despertaba a media madrugada con la sensación de que alguien estaba dentro de mi cuarto. No era pesadilla, era más como una expectativa, como si mi cuerpo siguiera esperando el momento en que esa figura volviera a moverse, a surgir de la oscuridad. A la semana siguiente, decidí ir a reportar lo que viví, no por buscar justicia, ni siquiera tenía pruebas, sino para al menos dejar constancia. Me presenté en una comandancia cerca de la colonia Mirasierra. Me atendió un agente de unos 40 y tantos, con cara de fastidio. ¿Y qué quiere que hagamos?, me dijo después de escuchar el relato completo. La sierra es muy grande, joven. Lo que usted vio puede haber sido un indigente, un traficante, o quién sabe. Y si no hubo crimen, no hay denuncia. Insistí. Pregunté si habían tenido reportes de actividad sospechosa en esa zona. Mire, me respondió bajando la voz, sí hemos tenido informes.
Hay gente que se esconde allá arriba, gente que no quiere ser encontrada. La sierra está llena de veredas que no salen en ningún mapa. Desde hace unos años, ha habido reportes de campamentos ilegales, como puntos de paso, pero los mandos no quieren mover un dedo sin orden. Y el refugio oficialmente no existe. Nadie se hace responsable. Lo construyeron hace décadas, cuando hubo una campaña para atraer al turismo de montaña. Después lo abandonaron. Ya nadie sube por allá. Salí frustrado, con más preguntas que respuestas. Esa misma noche me llegó un mensaje de un número desconocido. Solo decía: no regreses allá, no es tu lugar. No sé si fue coincidencia. Podía haber sido una broma, un malentendido, pero me caló. Lo borré sin contestar y cambié de número esa misma semana. Pasaron meses. Retomé mis rutinas, volví a subir al Cerro de las Mitras en Nuevo León, al Chipinque, al Cañón de San Lorenzo, pero nunca solo, y nunca con la misma confianza. La montaña, que antes era mi refugio, ahora era un lugar que podía esconder a cualquiera. Fue hasta que conocí a Pablo, un rescatista con años en protección civil en Coahuila, que supe más. Lo conocí en un curso de primeros auxilios en la Universidad Autónoma de Coahuila, donde él era instructor invitado. Me animé a contarle mi historia durante una pausa. No se rió. No me miró como si estuviera loco. Solo me hizo una pregunta. Era el refugio de techo bajo, con la chimenea pegada al norte y una mesa de metal oxidada. Asentí, sorprendido. Ese lugar tiene historia, me dijo, en voz baja. En 2016 lo usaron unos hombres armados como punto de vigilancia. Lo encontramos después de una búsqueda por un desaparecido. No encontramos al tipo, pero sí huellas de campamento, comida reciente, casquillos, huellas de botas tácticas. Desde entonces nadie ha querido subir. Ni nosotros. Oficialmente no existe, como dijiste. No sale en los mapas oficiales. Está borrado. ¿Y nadie lo vigila? ¿Quién lo va a vigilar? No hay recursos. No hay personal. Y la sierra es de todos. O de nadie. Pablo me mostró unas fotos en su celular. En una, tomada desde un dron viejo, se veía claramente el refugio. En otra, una bota militar abandonada cerca de un arroyo. Habían sido parte de un informe interno que no llegó a más. Pero lo que me heló fue la tercera imagen, el interior del refugio. Y no era una foto vieja. Estaba fechada hacía solo 3 semanas. En la imagen se veía claramente una mesa de plástico, 2 mochilas grandes, una estufa portátil y un cuaderno. ¿Quién tomó esto?, pregunté, apretando el teléfono. Un compañero que subió con un grupo de vigilancia comunitaria, pero se retiraron rápido. Dijeron que sintieron que los estaban observando desde el bosque. Dejaron cámaras de rastro, pero no regresaron por ellas. Le pedí que me avisara si sabía algo más, pero no lo volví a ver. La historia no termina con un arresto ni con una verdad clara. No supe nunca quién era el hombre en el refugio, ni por qué estaba ahí, ni qué hacía. Lo único cierto es que no estaba ahí por accidente. Llevaba tiempo usándolo. Quizá vivía escondido. Quizá lo usaba para pasar cosas, personas, armas. No lo sé. Lo que sé es que estaba cómodo. Tenía su sistema, su comida, su espacio. Yo era el intruso. Lo más inquietante no fue haberlo visto. Fue lo que no vi, lo que no dijo. El modo en que se quedó en silencio, esperando a ver qué haría yo. Como si ya supiera que tarde o temprano iba a salir corriendo. Como si otros antes que yo hubieran hecho lo mismo. Desde entonces, cuando escucho historias de gente desaparecida en la sierra, de cuerpos que aparecen en los barrancos o de senderistas que no regresan, no puedo evitar pensar en el refugio, en la figura agachada junto al fuego, en los ojos que no vi, pero que estaban fijos en mí, porque hay lugares en México donde la montaña ya no es de la naturaleza,
es de alguien más. Y si llegas ahí por error, con tu mochila limpia y tus sueños de aventura, solo te queda rezar por salir. O al menos, porque te dejen irte. Yo tuve suerte. Otros, no lo sé. Me llamo Estela Rivas. Tengo 38 años. Trabajo como maestra de historia en una preparatoria de la Ciudad de México y desde hace 5 años coordino un grupo de senderismo llamado Caminantes del Valle. Lo iniciamos unos amigos del trabajo y con el tiempo fue creciendo. Se unieron alumnos, familiares, incluso desconocidos que nos encontraron por Facebook. El último fin de semana de octubre, organizamos una excursión al Nevado de Toluca. Ya habíamos ido antes, pero esta vez planeábamos algo más ambicioso: pasar la noche en un refugio, cerca de las lagunas del Sol y la Luna. En total, éramos 16 personas. Muchos ya se conocían entre sí, y los nuevos se habían presentado en las reuniones previas. Revisamos equipo, rutas, condiciones del clima. Todo bien, o eso creíamos. La idea era subir el sábado temprano en una combi rentada desde Observatorio, caminar unas horas y llegar al refugio antes del anochecer. El chofer se llamaba Román, un señor como de 50, amable, con acento de la zona de Metepec. Llegamos a la base del Parque Nacional poco después de las 10 de la mañana y empezamos la caminata a eso de las 11. La subida fue dura. El aire se sentía más ligero conforme ganábamos altura, y varios del grupo iban con paso lento. Llegamos al refugio pasadas las 5. La estructura era básica: un módulo de concreto gris, algo frío, sin ventanas, con literas metálicas y colchonetas húmedas por la condensación. Pero servía para lo que necesitábamos. Cerraba bien y nos protegía del viento, que esa noche soplaba con fuerza. En la cena hicimos ronda de nombres, como siempre. Algunos sacaron pan de muerto, otros llevaron café de olla, y hasta hubo quien trajo una botella de mezcal para calentar el alma. Fue una noche fría pero animada. Alrededor de las 11, ya todos estábamos enrollados en nuestros sleeping bags, acomodados entre charlas suaves y ronquidos dispersos. Y ahí empieza lo extraño. Desperté como a las 3 de la madrugada. No sé qué me despertó exactamente, pero sentí la necesidad de ir al baño. Salí del saco, abrí la puerta del refugio con cuidado para no despertar a nadie y caminé unos metros afuera. La noche era densa, con una niebla pesada que apenas dejaba ver más allá de un par de metros. Las nubes habían bajado. El silencio era absoluto, como si el cerro entero estuviera conteniendo el aliento. Cuando regresé, me detuve antes de entrar. No sé por qué. Tal vez fue el instinto, una de esas alertas que se sienten más que se entienden. Me quedé parada frente a la puerta, mirando a través de la rendija, y vi algo que hasta hoy no puedo explicar. Dentro del refugio, entre los cuerpos acostados, había alguien sentado. No reconocí la silueta. No era ninguno de los míos. No por su ropa ni por su tamaño. Era otra presencia. Estaba quieto, encorvado, como si escuchara algo, como si estuviera esperando que todos durmieran profundamente. Me quedé ahí parada varios minutos. Pensé que tal vez era Alan, uno de los nuevos, pero no lo parecía. Esa persona estaba demasiado quieta. No se movía. No respiraba fuerte. Parecía que ni siquiera parpadeaba. Decidí entrar despacio. Me hice la dormida en cuanto me metí en el sleeping bag, pero no pegué el ojo. Escuché como algo se movía lentamente por el refugio. Pisadas cuidadosas. Alguien que no quería despertar a nadie. Luego silencio.
Mucho silencio. Hasta el amanecer. A las 6, cuando algunos empezaron a moverse, me senté fingiendo estar apenas despertando. No comenté nada, pero busqué con la mirada. Fui contando cabezas. 1, 2, 3, hasta 16. Pero ese era el problema. Éramos 16, ¿recuerdas? Y ahora había 17. En el desayuno hice como que tomaba lista para confirmar nombres. Todos respondieron. Incluso el extraño. Dijo llamarse Daniel. Nadie se sorprendió con su presencia. Algunos hasta platicaban con él. ¿Es nuevo?, pregunté casual. Sí, se unió en la última junta, dijo Mariana, una compañera del grupo. ¿No lo recuerdas? No, no lo recordaba. No lo había visto en las reuniones, ni en el chat de WhatsApp. Pero lo más raro es que no recordaba que subiera con nosotros, ni que bajara del camión. Salimos a caminar alrededor de las lagunas. El clima empeoró al mediodía. La neblina se volvió tan densa que parecía leche flotante. De repente ya no se veían las piedras del sendero. Me preocupé. Intenté hablar con Román por radio, pero no había señal. Regresamos al refugio antes de lo planeado. La tormenta se intensificó. Lluvia helada, ráfagas de viento y una temperatura que bajó en picada. Nos resguardamos con cobijas térmicas y tratamos de mantener el ánimo. Pero esa noche fue diferente. El ambiente estaba tenso. Todos se veían incómodos. Y nadie dormía bien. Yo no dormí nada. Daniel se levantó a eso de las 2. Lo vi por el reflejo tenue de las linternas. Caminó entre los cuerpos como si estuviera buscando algo, o a alguien. Me hice la dormida otra vez. Lo escuché murmurar. No entendía qué decía. Parecían palabras sueltas, como nombres. Pero no eran de los nuestros. Al día siguiente, salimos temprano en cuanto el clima lo permitió. La bajada fue rápida. Todos estábamos ansiosos por volver. Cuando llegamos al punto donde Román nos esperaba, conté a todos mientras subían a la combi. 15. Faltaba uno. Busqué a Daniel. Nadie lo había visto desde que salimos del refugio. Tal vez se adelantó, dijo alguien. O se quedó atrás, dijo otro. Pero yo sabía que no, porque lo había observado, atento, en cada momento de la caminata. Nunca estuvo ni adelante ni atrás. Simplemente no estaba. Regresamos al DF y en el grupo de WhatsApp lancé una pregunta. ¿Alguien conoce bien a Daniel? ¿Tiene su contacto? ¿Lo invitó alguien? Silencio. Al día siguiente, revisé las fotos del viaje. En todas aparecíamos nosotros. En las de la cena, en las del refugio, en las de las lagunas. Pero Daniel no salía en ninguna. Ni su silueta, ni su cara, ni siquiera una sombra. Pasaron semanas. Nadie volvió a mencionar el tema. Yo sí lo hice, pero ya no en voz alta. Revisé la lista original del camión. Solo 16. El contrato con Román era por ese número exacto. El chofer no recuerda a ningún Daniel. Yo solo dejé a los que venían en mi lista, me dijo por teléfono. Nunca lo encontramos. Nunca supimos quién era. Solo sé una cosa. Desde esa noche evito quedarme dormida en las montañas. Porque allá arriba, donde el silencio pesa más que el aire, uno se da cuenta que hay cosas o personas que no deberían estar ahí. Y si llegan a estarlo, es porque alguien en algún momento los dejó entrar. Los días siguientes al viaje, me dediqué a revisar todo el material que había recolectado. Fotos, videos, listas, registros de asistencia, todo. No buscaba convencer a nadie más, sino a mí misma. Quería encontrar una explicación racional, alguna omisión, una confusión, un simple error.
Volví a ver los videos que grabamos durante la caminata hacia el refugio. En uno de ellos, grabado por Mariana con su GoPro, se ve al grupo subiendo por la ladera rocosa. Va narrando nombres mientras la cámara gira de un lado a otro. 1, 2, 3, 15. En un momento se da vuelta y graba al último del grupo. Es Julián, con su gorro naranja y su chamarra Columbia color vino. El último. Daniel no aparece. En otra toma, alguien, creo que Héctor, se acerca a grabar la entrada del refugio, donde poco a poco vamos entrando para instalarnos. Uno por uno se nos ve cruzar la puerta. 15. La cámara sigue grabando unos segundos más, y al fondo se ve la puerta cerrarse. Luego se apaga. Eso fue lo que me hizo sentir un frío interno, como cuando uno recuerda que dejó la estufa prendida. No hay margen para el error. A pesar de eso, Daniel estuvo ahí. Lo vi, lo escuché. Vi cómo tomaba café, cómo caminaba por el refugio, incluso cómo se reía en la cena, pero no hay rastro de él en los videos ni en las fotos. Nada. Me pregunté si estaba perdiendo la razón. Volví a contactar a todos del grupo. A varios les pregunté directamente si recordaban con claridad a Daniel. La mayoría contestó que sí, pero con dudas. Mariana dijo: sí, ¿cómo no? Es el que traía los guantes negros, ¿no? ¿Negros?, pregunté. Sí, esos de ciclista. O... espera, ¿eran rojos? Otros cambiaban detalles. Que si llevaba mochila azul, que si era verde, que si tenía barba, o bigote, o la cara lampiña. Nadie podía describirlo igual. Lo recordaban, pero como una figura que no terminaban de enfocar. Me sentí aún más desconcertada cuando una noche, mientras lavaba los trastes, me llegó una notificación. Era un mensaje privado por Facebook. No tenía nombre. Solo decía: ¿te falta uno? Abrí el perfil. Estaba vacío. Sin amigos, sin publicaciones, sin fotos. Solo una imagen de portada. Un cerro nublado, con lo que parecía ser una silueta apenas visible entre las rocas. No contesté. Bloqueé la cuenta. A inicios de noviembre volví al Nevado. No lo planeé. Solo me levanté un sábado a las 5 de la mañana y manejé hasta allá. Llevé una mochila ligera, un termo con café y una libreta donde había apuntado todo lo que recordaba de esa noche. No dije nada al grupo. Fui sola. Llegué al Parque Nacional y me sorprendió lo vacío que estaba. Solo un par de autos en el estacionamiento. Empecé a caminar en silencio, con un paso firme. Era como si mis piernas supieran hacia dónde debían llevarme. El viento soplaba suave, pero constante. El cielo estaba gris. Cuando llegué al refugio, lo encontré como lo habíamos dejado, sucio, húmedo, con huellas en el suelo que parecían recientes. Me quedé parada en la puerta, sin decidir si entrar o no. Algo me decía que no estaba sola. Di un paso dentro. El olor a tierra mojada y plástico viejo me golpeó. Me senté en una de las literas y abrí la libreta. Empecé a escribir de nuevo, pero esta vez traté de recordar las cosas que había bloqueado. Cómo era su voz, qué dijo exactamente esa noche, cómo me miraba. Poco a poco los detalles volvieron. No me hablaba directamente, pero siempre parecía saber dónde estaba yo. Su mirada, cuando cruzaba con la mía, era neutra, sin hostilidad, pero tampoco con calor humano. Lo que más me perturbaba era que no lo recuerdo durmiendo. A ninguno se le escapa eso. Todos dormimos. Roto, intermitente, pero dormimos. Él no. Siempre estaba despierto, como si estuviera de paso,
como si no necesitara descansar. Me quedé ahí 2 horas. Afuera la neblina había regresado, igual que esa vez. De pronto escuché un sonido. No fue un animal. Era algo más parecido a un zapato rozando piedras. Salí. Caminé unos metros. La visibilidad era casi nula. Y entonces lo vi. Una figura de pie, no a más de 10 metros. Inmóvil, delgada, con la misma chamarra oscura que llevaba Daniel. No se movía, ni siquiera por el viento. Parecía plantado en la tierra como un poste. No tenía mochila, ni gorro, ni guantes. Me quedé paralizada. No grité, no corrí, solo lo observé. Y él me observó de vuelta. No hubo palabras, solo esa presencia. Y luego, lentamente, se desvaneció en la niebla, como si nunca hubiera estado ahí. Volví al auto al atardecer. En el camino no me crucé con nadie. Cuando encendí el coche, me di cuenta que el parabrisas tenía una mancha que antes no estaba. No era tierra. Era algo escrito con un dedo sucio. Una sola palabra. Regresó. Desde entonces, he dejado de organizar excursiones. Algunos del grupo me han preguntado por qué. Les dije que necesito un descanso, que estoy ocupada con el trabajo. Pero la verdad es otra. Tengo miedo de volver a estar en un sitio donde no haya forma de saber quién realmente pertenece ahí. Miedo de mirar alrededor en medio de la noche y encontrar un rostro que no reconozco. Porque una vez que lo ves, ya no puedes desverlo. Y porque sé, lo siento con certeza en el cuerpo, que ese hombre, si era un hombre, no estaba perdido. Estaba esperando. Y algún día, si volvemos al cerro, también podría estar esperando a ti. Me llamo Darío Méndez. Soy guardabosques desde hace 12 años y he recorrido buena parte de las sierras de Chiapas con una libreta en la mano, una brújula colgada al cuello y una navaja vieja heredada de mi abuelo. He visto jaguares a plena luz del día, víboras tan gruesas como una pierna de niño, e incluso una vez tuve que acampar a la par de un nido de murciélagos que parecía escupir oscuridad por las noches. Pero nada me preparó para lo que viví en el Triunfo. Lo que voy a contar pasó hace poco más de 3 años, en noviembre, justo antes de la temporada de nieblas pesadas. No lo he contado a nadie con detalle, y lo hago ahora porque no sé si lo que vi fue solo humano, o algo más turbio que se arrastra entre nosotros sin que lo notemos. Todo comenzó cuando el jefe de zona me mandó a revisar el refugio Montecristo, un albergue forestal rústico que está a unas 6 horas de caminata desde la entrada de la reserva, siguiendo una vereda poco transitada que sube por entre la selva nublada. El último que había ido fue Javier, otro compañero, pero dejó el trabajo repentinamente sin dar muchas explicaciones. Solo dijo que ya no quería volver al bosque, y eso que era nacido en San Cristóbal. Me tocó a mí cerrar la bitácora del año, revisar el estado del albergue, cerciorarme de que no hubiera invasores o cazadores furtivos, y recoger el equipo de monitoreo climático que habíamos dejado un mes antes. Salí de madrugada con mochila, comida para 3 días, mi radio de onda corta y una cámara vieja con la que documentamos el estado del ecosistema. Caminé hasta mediodía sin contratiempos, pero algo me llamó la atención apenas crucé el segundo arroyo de agua clara, cerca de una zona donde crecen bromelias grandes como sandías. Había huellas frescas, muy recientes, y no eran de jaguar ni de tapir. Eran botas, y no eran las mías. Me detuve a mirar con cuidado. Las huellas venían desde el norte, dirección a donde no hay vereda oficial. Quien las dejó no venía por un camino marcado, sino atravesando monte. Las seguí con la vista, y por ratos las perdía entre el lodo seco y la hojarasca, pero siempre reaparecían más adelante. Decidí no desviarme. Mi prioridad era llegar al refugio,
pero hice una nota mental. Alguien más estaba ahí arriba. Cuando llegué al albergue, noté el primer detalle raro. La puerta no estaba como la habíamos dejado. El cerrojo de alambre de púas que solemos usar, un truco para mantener alejados a los curiosos, había sido quitado y enrollado en un clavo. Entré con cautela, esperando quizá encontrarme con alguien descansando adentro, pero no. El refugio estaba vacío, salvo por algo más inquietante. En una esquina, sobre la banca de madera, había una mochila negra, moderna, con el logo de una marca de electrónica. Nada que un campesino o un cazador furtivo llevaría al monte. La revisé. Dentro había una libreta con notas en inglés, un paquete de baterías, una lámpara de luz UV y algo que no supe cómo interpretar al principio. Una especie de artefacto rectangular, como una tableta rota cubierta con cinta aislante y unos símbolos dibujados con plumón rojo. No encajaba con ningún equipo de monitoreo que conociéramos. Al principio pensé que tal vez era de algún biólogo extranjero, pero nadie había reportado ingreso. El control en la reserva es estricto. Además, había algo en las notas que me inquietó. Pude leer frases como: emiten sonidos por debajo del rango audible humano. No deben ser observados directamente. Y actividad más intensa entre 3:20 y 4:10 am. Todo escrito con letra rápida, nerviosa. Las últimas páginas estaban manchadas de humedad, pero aún legibles. Una frase estaba subrayada con fuerza: no me siguen, me esperan. Debí haber bajado ese mismo día, pero no lo hice. Me quedé. Algo en mí, la curiosidad o la estupidez, decidió que debía entender qué estaba pasando. Tal vez aún pensaba que era algún tipo de experimento fallido o una broma pesada de estudiantes. Dejé mis cosas, limpié un poco el refugio y revisé el perímetro. Encontré más restos de campamento a unos metros del claro. Una lona verde colgada entre dos pinos ocotes, una lata de atún aún con algo de contenido, y lo más raro de todo, un conjunto de piedras acomodadas en círculo, pero no para una fogata. Era como una especie de símbolo, un triángulo perfecto dentro de un círculo, hecho con piedritas cuidadosamente escogidas, planas, casi todas del mismo tamaño. Esa noche me encerré por dentro, como siempre. Calenté un poco de sopa en una lata y anoté todo en mi bitácora. La radio seguía funcionando, pero no había señal en esa zona, como era de esperarse. Afuera, el bosque susurraba como siempre, ramas crujiendo por el peso de algún animal, viento colándose entre los árboles, las ranas cantando a la distancia. Pero cerca de las 3 de la madrugada, algo cambió. Fue como si todo se apagara. No ruido, no viento, ni siquiera el zumbido de los insectos. Solo silencio, seco y grueso, como si algo lo absorbiera. Todo. Entonces escuché pasos, no animales, humanos. 1, 2, 3. Y luego se detenían. Pasaban varios segundos. Volvían a sonar, más cerca. Me acerqué a la ventana, y por el huequito cubierto con malla metálica, logré ver algo. No era una persona. Era una figura, sí, pero estaba encorvada, como si cargara algo muy pesado en la espalda. Avanzaba raro, con movimientos entrecortados, como si dudara de cada paso que daba. Tenía una lámpara pequeña en la mano, pero no alumbraba más que el suelo. Vi otra figura más atrás. Ambas parecían buscar algo, o a alguien. No salí. No dije nada. Me quedé quieto, conteniendo la respiración, escuchando cómo merodeaban alrededor del refugio. En un momento,
La más cercana se paró justo frente a la puerta. Estaba a menos de 2 metros. Oí como algo se arrastraba por el suelo. Luego, silencio otra vez. Largo, insoportable. No recuerdo en qué momento me dormí. Me despertó la luz del día colándose por las rendijas. Afuera, no había rastro de nada. Pero al abrir la puerta, encontré algo en el suelo. Una piedra, negra y lisa, colocada justo en el umbral. Era igual a las del símbolo que había visto la tarde anterior. La recogí y la guardé sin saber por qué. Pasé el día explorando los alrededores, buscando huellas, restos, cualquier señal de los que habían estado ahí. Lo único que encontré fue un árbol caído con marcas de garras, pero no eran de felino. Eran largas, paralelas y demasiado altas en el tronco, como si algo se hubiera trepado desde arriba, no desde abajo. Esa noche decidí dormir armado. El tercer día fue el peor. Justo antes del amanecer, escuché un sonido metálico afuera. Algo cayó. Abrí la puerta con cuidado y lo vi. La tableta cubierta con cinta aislante. Estaba en el suelo, como si alguien la hubiera dejado ahí. Esta vez parpadeaba una luz roja. No tenía botón, ni pantalla visible, solo el parpadeo, constante, lento. La guardé. Volví al campamento improvisado, y lo que encontré me heló. Todo estaba destrozado. La lona, hecha tiras, las piedras del símbolo, esparcidas como si algo las hubiera pateado con fuerza, y al centro, una especie de muñeco, hecho con ramas amarradas con cabello humano, el mismo que, creo, era del color del mío. Me fui esa misma mañana. Bajé sin descansar, sin detenerme a comer. No me importó que la radio no tuviera señal. Caminé todo el día hasta llegar a la base. Entregué la bitácora y el equipo. No dije nada de lo demás. Solo escribí monitoreo sin novedad. Desde entonces, a veces, cuando subo a otras zonas de la reserva, he encontrado piedras negras, lisas, en lugares donde no deberían estar. Y más de una vez, he visto, entre los árboles, algo que se mueve de forma errática, como buscando algo que no encuentra. O tal vez ya lo encontró y lo dejó bajar con vida. Me llamo Emiliano. Tengo 34 años y llevo más de una década pedaleando por rutas de montaña. No soy profesional, pero sí obsesivo. Cada puente, cada fin de semana largo, cada rato que puedo robarle a la rutina, lo uso para internarme en las sierras con mi bici, una Kona rígida que me ha acompañado por más kilómetros de los que recuerdo. Esta historia ocurrió hace 2 años, en Semana Santa. Todavía la recuerdo con una claridad que me pesa. Había planeado una travesía en solitario por la Sierra Gorda de Querétaro. La ruta iba de Jalpan a Pinal de Amoles, cruzando veredas y brechas que no aparecen en los mapas turísticos. Me guiaba con una aplicación y con unos archivos GPX que descargué de un foro de ciclistas. El clima era perfecto, ni demasiado sol ni humedad. Salí temprano, con una mochila ligera, mi equipo de campamento y una buena dotación de agua y comida seca. No esperaba encontrar a mucha gente. Entre la pandemia que aún coleaba y la dificultad del camino, era raro toparse con alguien más en esas rutas. Al tercer día, ya en lo alto de la sierra, pasó lo que nunca quieres que pase cuando vas solo. Una piedra suelta, una distracción mínima, y terminé rodando cuesta abajo unos 6 metros por una pendiente cubierta de hojarasca. No fue una caída brutal, pero sí me lastimé feo el tobillo. La bici, por suerte, aguantó. Yo apenas podía caminar. El albergue de emergencias más cercano, según la app, estaba a poco más de 3 kilómetros, siguiendo un ramal poco transitado. Me tomó casi 3 horas llegar,
entre cojeos, apoyado con la bici como si fuera un burro metálico. El sol ya se escondía cuando por fin divisé el tejabán de lámina y madera, en un claro rodeado de pinos altos. Estaba en malas condiciones, con grafitis viejos en la pared, pero tenía techo y paredes, una tarima de madera y, lo más importante, una radio de banda corta empotrada en la pared, con instrucciones de uso en caso de emergencia. Intenté encender la radio, pero no había señal. Tal vez por la hora o por las nubes que se acumulaban en el horizonte. No había electricidad. El panel solar estaba roto. Encendí mi linterna frontal, instalé mi sleeping sobre la tarima y me preparé algo caliente con mi hornillo de gas. Tenía dolor, pero no tan fuerte como para preocuparme de una fractura. Lo más sensato era esperar hasta la mañana siguiente y luego intentar salir o contactar a alguien. Dormí intermitente. El sonido del viento entre los árboles era constante, pero hubo momentos, largos, en la madrugada, donde todo quedó en silencio. Un silencio espeso que te hace pensar si de verdad estás solo. A eso de las 3:40 de la mañana escuché pasos, claros, de alguien caminando rápido, pero tratando de no hacer ruido. Me levanté de golpe, sintiendo el tirón en el tobillo. Me quedé quieto, en penumbra. No quería usar la linterna y alertar a quien fuera. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. No tocaron, no dijeron nada. Solo el sonido leve de la respiración, de alguien que escucha al otro lado de la madera. Me armé de valor y dije, ¿todo bien? Silencio. Estoy lastimado. Si necesitas ayuda, tengo comida, agregué. Entonces, la puerta se abrió despacio. Una silueta entró, encorvada, y sin decir palabras cerró tras de sí. Era un hombre, de mi edad más o menos, con la ropa sucia, pantalón de mezclilla desgastado, una chamarra azul con cierres rotos. No llevaba mochila, ni lámpara, solo una botella de plástico vacía en la mano. Me observó con unos ojos que parecían desorbitados, como si hubiera corrido kilómetros en pánico. ¿Te pasó algo?, pregunté, más por protocolo que por valentía. Nada, dijo, seco. Su voz era ronca, con un dejo de miedo que intentaba disfrazar con indiferencia. Se sentó en el rincón opuesto de la tarima. Hacía frío. Le ofrecí una barrita de avena. La tomó, pero no la abrió. Se la guardó en la chamarra. Intenté dormir, pero la presencia de ese tipo me tenía alerta. Apenas cerraba los ojos, los volvía a abrir. En algún momento, lo escuché murmurar en voz baja, palabras que no entendía, como si repasara una conversación en su cabeza, o como si hablara con alguien más. A las 5:30 ya había luz suficiente. Me senté y comencé a preparar café. El tipo seguía allí, despierto, con la mirada perdida. ¿Vas hacia la carretera?, pregunté. No, dijo. No me puedo mover todavía. ¿Por qué? Porque están buscando. Anoche casi me encuentran. Me quedé callado. Algo no cuadraba. ¿Quién te busca? No preguntes. Ese fue el tono, cortante, como una orden. Me sentí incómodo, pero más que miedo, sentí preocupación. El tipo no parecía violento, pero sí al borde de un colapso. A media mañana se puso de pie, caminó hasta la entrada y se asomó entre los árboles. ¿Tienes agua?, me preguntó sin girarse. Le pasé una botella medio llena. La vació en segundos. ¿Sabes cuándo fue la última vez que alguien usó esta radio?, me preguntó. No lo sé. Intenté anoche, pero no hay señal. Volteó, frunciendo el ceño. Entonces no sirve, ni intentes usarla. Algo en su forma de decirlo me hizo sospechar.
como si le molestara que alguien supiera que estaba ahí. A mediodía, el cielo se cubrió de nubes negras. Se soltó un aguacero de esos que parecen derrumbar la sierra. No podíamos salir. Él volvió a su rincón. Yo traté de concentrarme en revisar mi tobillo, que ya estaba más hinchado. Pasaron las horas. En la tarde, escuchamos un motor, lejano pero claro, tal vez una cuatrimoto o un pick-up. El tipo se puso pálido. «Agáchate, apaga la lámpara». «¿Qué pasa?» «Hazme caso». Apagué la luz. Nos quedamos en silencio. El sonido del motor se acercó, se detuvo unos segundos y luego volvió a alejarse. ¿Eran ellos? Asintió. ¿Quiénes? Se acercó a mí. Por primera vez lo vi temblar. Escuché algo que no debía. Hace 2 noches, un campamento al otro lado de la cañada. Estaban enterrando algo. No un animal. Escuché cómo lo decían. Era un muchacho. Lo envolvieron en una lona. Lo vi desde arriba, desde las piedras. Luego uno de ellos me vio. Corrí sin pensar. De milagro llegué hasta acá. Pero si me encuentran, no te van a dejar a ti tampoco. La cabeza me dio vueltas. ¿Dónde fue eso? Cerca del arroyo El Infiernillo. ¿Lo ubicas? Asentí. Estaba al norte, a unos 5 kilómetros. Recordé haber pasado por ahí el primer día. Era una zona remota, sin senderos marcados. El tipo se llamaba Saúl. Me lo dijo como al final, cuando ya la noche nos había envuelto de nuevo y la lluvia había cesado. Me pidió que no dijera su nombre si me encontraba con alguien, que si alguien preguntaba, yo iba solo. Amaneció gris. Nos preparamos para salir, yo cojeando. Él atento, mirando a todos lados. Tomamos una vereda hacia el este, que bajaba lentamente en dirección a Bucareli. No había caminos vehiculares, pero sí senderos de ganado. Al segundo día de camino, llegamos a una comunidad pequeña. Había señal. Llamé a mi hermano. Saúl se perdió entre los árboles. Nunca más lo vi. Días después, ya en casa, decidí buscar noticias sobre lo que me había contado. No encontré nada, ni denuncias, ni cuerpos, ni notas en los periódicos locales. Pero hay algo que no se me va de la cabeza. Una semana más tarde, revisando el GPS de mi bici, noté algo extraño. Había una marca nueva, una que no puse yo. Un punto de interés titulado «No volver». Estaba en la zona del Infiernillo. La fecha. La noche de la caída. Nunca supe cómo apareció ahí, y no tengo intención de volver a averiguarlo.